Bienvenidos a nuestra inmersión en un caso que les va a dejar la piel de gallina. Sí. Prepárense para adentraros en la turbia historia de Dana Thompson, la viuda negra británica. Una mujer aparentemente ordinaria que tejió una red de engaños tan compleja que las autoridades tardaron años en desentrañarla. Exacto, múltiples maridos, muertes sospechosas y una capacidad asombrosa para manipular a su antojo. En esta inmersión profunda iremos más allá de los titulares sensacionalistas. Sí. Vamos a intentar comprender la mente de esta enigmática figura. Lo que me parece más perturbador es cómo Dana Thompson logró mantener una fachada de normalidad durante tanto tiempo. Su infancia, al menos en apariencia, fue bastante normal. ¿Pudo haber algún indicio en su pasado? Él creció en un hogar aparentemente estable en el norte de Londres. Padres amorosos, una vida sin grandes sobresaltos, era una niña activa deportista y con un don natural para ganarse a la gente, incluso dicen que destacaba en gimnasia. Cierto, su padre, un gran aficionado al deporte, le animaba a participar en competiciones. De hecho, viajaban juntos con frecuencia, lo que seguramente influyó en su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y desenvolverse con aparente naturalidad. ¿Podría ser esta habilidad para la adaptación un arma de doble filo? Una pregunta inquietante, y hablando de dobles caras, digamos a su primer matrimonio con Lee Wyatt, se conocieron en una cita a ciegas y la química fue instantánea, parecía una pareja feliz con un negocio exitoso de juguetes artesanales. ¿Recuerdas al Duende Xian? Si un diseño que tuvo bastante éxito de pronto le desaparece sin dejar rastro. Den alegó que había oído por amenazas de la mafia relacionadas con un supuesto acuerdo millonario con Disney por los derechos del duende. Una historia rocambolesca, ¿verdad? Lo más sorprendente es que Lee desde la clandestinidad le enviaba dinero a Dana para mantenerla a ella y a su hijo. ¿Creería realmente Lee estar en peligro o era víctima de la manipulación de Dana? Esa es la pregunta clave. Y mientras Lee vivía en la sombra, temiendo por su vida, Dana ya estaba en brazos de otro hombre, un periodista llamado Julian Webb, un romance que comenzó con Dana posando como modelo para Julian, una mujer atractiva, carismática y con una historia triste que contar. ¿Quién podría resistirse? Aparentemente nadie se casara un poco después de la desaparición de Lee, pero la felicidad de Julian sería efímera. Su muerte apenas 3 años después de la boda está rodeada de un halo de misterio, una supuesta sobredosis, la insistencia de Dana en la cremación del cuerpo y sus intentos de cobrar un seguro de vida, casualidad o un plan meticulosamente ejecutado. Dana ofrecía versiones contradictorias sobre lo sucedido, pero las sospechas de juego sucio ya empezaban a surgir si conectamos esto con la historia de Lee. La imagen de Dana se vuelve aún más turbia, dos hombres en su vida, y ambos desaparecen o mueren en circunstancias extrañas. ¿Se trata de una coincidencia o estamos ante un patrón siniestro? Es escalofriante y mientras la sombra de la duda se cernía sobre Dana, ella ya estaba tejiendo su próxima trampa. Richard Thompson sería su siguiente víctima. Un hombre amable soñador que anhelaba tener su propio barco para dedicarse a la pesca. Dana supo aprovecharse de sus ilusiones fingiendo compartir sus sueños y ofreciéndole apoyo para crear una empresa de alquiler de yates. Richard estaba completamente enamorado, dispuesto a darle todo a cambio de su amor, pero era amor lo que Dana le ofrecía. Profundicemos en la mente de Richard Thompson en la siguiente parte de nuestra inmersión. Richard, cegado por el supuesto amor de Dana, no veía la realidad. Ella solo estaba interesada en su dinero, lo manipuló para que le diera acceso a sus cuentas bancarias, falsificó su firma y acumuló deudas a su nombre. Es terrible, usó la ilusión de Richard para tejer su red de engaños, un plan maquiavélico que le permitiría desaparecer con el dinero de Richard tras eliminar cualquier rastro de su existencia. Exacto, su plan era deshacerse de Richard, vender la casa y desaparecer con el botín. Lo habría logrado si no fuera por un golpe de suerte que salvó la vida de Richard. La noche de Año Nuevo Dana intentó matarlo. Lo tuvo, le tapó los ojos y la boca y lo golpeó en la cabeza con un bate lunario sacado de una película de terror. Es escalofriante, pero Richard, en un acto de supervivencia casi milagrosa, logró liberarse y forcejeó con ella recibiendo una herida en el hombro. Increíble, la fuerza de la supervivencia humana puede ser realmente asombrosa, ¿verdad? Sin duda, y gracias a la valentía de Richard que sobrevivió para contarlo, la policía pudo reconstruir el historial delictivo del héroe Superiore. Dana no solo había engañado y robado a Richard, sino que también había hecho lo mismo con otros hombres. Su modus operandi era siempre el mismo: seducir, manipular, robar y desaparecer, un patrón que se repetía una y otra vez, dejando un rastro de víctimas a su paso. Víctimas como Julian Webb, cuyo caso aún no hemos cerrado. Recordemos que Dana contó varias versiones sobre su muerte. Primero que se había intoxicado con esteroides, luego que había sufrido una insolación.
En serio esperaba que alguien le creyera. Sus mentiras eran tan burdas que resulta sorprendente que lograra evadir la justicia durante tanto tiempo, pero la verdad, como una sombra, siempre termina por alcanzarte, y en este caso fue gracias a la tenacidad de los investigadores y la insistencia de la familia de Julian que se descubrió la verdad. Exhumaron el cuerpo y las pruebas fueron contundentes. Julian había sido envenenado con una dosis letal de antidepresivos. Dana le había añadido el veneno a su plato favorito, pollo con curry. Un detalle que nos revela la frialdad de la premeditación con la que actuaba. No era un crimen pasional, sino un asesinato calculado a detalle. Y mientras se descubría la verdad sobre la muerte de Julian, recordemos que Dana ya estaba tejiendo su próxima trampa con Richard como protagonista. Es increíble cómo una persona puede llevar una doble vida durante tanto tiempo. ¿Qué lleva a alguien a actuar de esa manera? Es una pregunta compleja. Algunos expertos apuntan a una posible psicopatía, un trastorno de la personalidad que se caracteriza por la falta de empatía, remordimiento y la manipulación. Y lo más inquietante es que además de los casos de Lee, Julian y Richard, existe la sospecha de que Dana podría estar involucrada en la desaparición de otro hombre, Stoyan Kostov, un joven búlgaro con quien tuvo una relación sentimental años atrás. Un caso que nunca se pudo resolver, pero que añade otra capa de misterio a la figura de Dana Thompson. ¿Cuántos secretos más esconde esta mujer? ¿Cuántas vidas más se ha destruido con sus engaños? Preguntas que nos llevan al juicio y la condena de Dana Thompson, una condena que sin embargo no pondría fin a la historia de la viuda negra. Adentremos en el último capítulo de esta historia. En 2003, Dana Thompson fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Gillian Webb y por los múltiples fraudes cometidos, una condena que en teoría debería haber puesto fin a su reinado de terror. En teoría sí, sin embargo, la justicia a veces toma caminos inesperados. A Dana se le concedió la posibilidad de libertad condicional. Libertad condicional. Para alguien que ha cometido crímenes tan atroces, es difícil de comprender. Lo sé, es una decisión que genera controversia y miedo, sobre todo entre aquellos que conocen la historia de Dana. Y para añadir más incertidumbre a la ecuación, en 2022, tras cumplir 19 años de condena, Dana salió de prisión. Así es, bajo una serie de condiciones, por supuesto, llevar una pulsera de rastreo, no acercarse a sus víctimas y reportar cualquier contacto o relación a la policía, pero ¿son suficientes estas medidas para controlar a alguien como Dana Thompson? Es una pregunta que nos asalta a todos. ¿Es posible rehabilitar a alguien con ese historial de manipulación y crueldad? ¿Ha cambiado realmente o simplemente está esperando el momento oportuno para volver a tejer su red de engaños? Es un enigma. Los expertos en criminología coinciden en que la psicopatía es un trastorno complejo y difícil de tratar. Dana Thompson ha pasado años en terapia, pero es suficiente para transformar su naturaleza. La duda persiste, y para añadir aún más misterio a esta historia, recientemente se ha visto a Dana con un anillo que parece de compromiso. Lo que nos lleva a una reflexión final. ¿Habrá caído otra víctima en las garras de la viuda negra? El tiempo, como siempre, tendrá la respuesta. Lo único que sabemos con certeza es que Dana Thompson, la viuda negra, nos ha dejado un legado de dolor, engaño y misterio. Su historia nos recuerda que la realidad puede ser más extraña y más cruel que la ficción. Y que la búsqueda del amor y la felicidad nunca debe ser a costa de nuestra seguridad y nuestra libertad. El caso de Dana Thompson nos invita a ser cautelosos, a no dejarnos cegar por las apariencias y a escuchar siempre nuestra intuición. Así es el mundo. Puede estar lleno de lobos disfrazados de ovejas de nosotros. Depende aprender a reconocerlos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el oscuro mundo de la viuda negra. Esperamos que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de la manipulación y el engaño. Hasta la próxima.